Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a conocer la estructura de un nuevo subtítulo referente a la parte normativa de la empresa, la cual marca una diferencia para aquellas actividades productivas, negocios o empresas que por la toma de decisiones de los emprendedores y empresarios, sus accionistas, inversionistas, propietarios, dueños de las empresas, toman las decisiones de formalizar, de constituir esa actividad productiva, ese negocio, esa empresa, lo cual abre un panorama, abre un abanico de muchas posibilidades. Y sucede todo lo contrario para aquellas actividades productivas o negocios que no formalizan las empresas, sino que operan de manera informal. Cuando una actividad productiva o un negocio funciona de manera informal, limita las posibilidades de crecimiento. Y esto hace que las empresas, las actividades productivas o negocios se empiecen a estancar porque no están formalizadas, porque no están constituidas. Entonces, por ello la importancia de este tema. Antes de iniciar con la sesión de trabajo de hoy, quiero nuevamente invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal y también nos compartan sus comentarios. Y para quienes nos quieren hacer sus aportes también nos compartan sus aportes, y aquellas personas que requieran de un apoyo de manera particular para una idea o una empresa, también nos lo hagan saber para ponernos en contacto y brindarles el servicio y la asesoría. Entonces, iniciemos con la sesión de trabajo de hoy, que también forma parte de esa tercera parte de la propuesta, que esta tercera parte de la propuesta, el enfoque, es el plan de negocios o proyecto empresarial. ¿Y por qué la importancia del plan de negocios o proyecto empresarial? No solamente es importante y aplica cuando se va a crear la empresa, sino de igual manera cuando se va a fortalecer, cuando se va a ampliar, cuando se va a incursionar en un nuevo segmento de mercado o con una nueva línea de productos, que todas esas alternativas son fortalecimiento de la empresa. Para ello también es indispensable elaborar un plan de negocios o proyecto empresarial, porque a través de estos documentos, de estas estructuras documentadas, argumentadas y sustentadas, es como se logra obtener inyección de capital, bien sea capital de infraestructura o capital de trabajo o ambos capitales, bien sea para crear o fortalecer empresa. Entonces, por ello es la importancia de esta tercera parte de esta propuesta de servicio FOMEPYME, en la cual nos vamos a centrar hoy. Y en esa elaboración de ese plan de negocios o proyecto empresarial se realiza a través de un proceso metódico cualitativo empresarial. El enfoque que se desarrolla a través de cada una de estas sesiones de trabajo de esta propuesta de servicio FOMEPYME está enfocada netamente a nivel empresarial, al mundo de los negocios, a las actividades empresariales, a las actividades productivas, apoyándose en técnicas, herramientas y métodos académicos y de aquellas entidades y de aquellos especialistas que a través de la evolución del mundo de los negocios han venido desarrollando estas diferentes técnicas, métodos y modelos. Ese es el enfoque de esta propuesta de servicio FOMEPYME, para lograr que esos emprendedores y empresarios logren resultados eficientes, efectivos y eficaces,
los resultados que cada uno de ellos está buscando. Entonces, en este caso, la parte normativa inicia, para el caso de crear, inicia una vez se haya definido y se haya planteado esa idea de empresa, de actividad productiva o de negocio, se toma la decisión de crearla, de formalizarla. Y ello hay que cumplir con una serie de trámites, los cuales también el emprendedor y el empresario y los dueños de la empresa deben gestionar para la creación de esa empresa. Este proceso para la creación de empresa en cada país es distinto de acuerdo a su normatividad. Entonces, el crear empresa se necesita conocer y es importantísimo también que el emprendedor y el empresario se asesore en el proceso de creación de la empresa para que no cometa errores en ese primer proceso legal, en ese proceso normativo de la creación de empresa. Y debe de conocer también las figuras normativas que aplican a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional en el país de origen donde se está iniciando. Y si la intención es incursionar a través de las exportaciones a otros países, de igual manera debe ser extensivo el proceso de investigación y el proceso de asesoramiento a donde se quiere exportar o de donde se quiere importar. Es por ello la importancia de la normatividad para la creación y también aplica para el caso del fortalecimiento de la empresa. Entonces hay que conocer cuáles son esos procesos normativos y de registros que se deben tramitar y gestionar. En la normatividad y en las leyes, la parte legislativa de cada país cambia en diferentes aspectos. Entonces, por ello es importante el proceso de asesoramiento en los diferentes procesos y trámites que hay que desarrollar, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo del tamaño de la empresa o de la actividad productiva o del negocio. Hay diferentes reglas, hay diferentes normas en la cual se debe desarrollar un listado, una lista de chequeo para no cometer errores de omitir cualquiera de estos procesos dependiendo del tipo o tamaño o sector económico de la empresa. Entonces hay que cumplir con esa normatividad, esa legislación donde se va a crear la empresa y donde la empresa se está pensando que va a operar y a cumplir las normas. Y es mucha la documentación y son varios los trámites que se deben desarrollar, no solamente en la creación como tal de la empresa, sino de los procesos que se van a empezar a desarrollar, como los procesos contables, los procesos de permisos, dependiendo del tipo de empresa. Pongo un ejemplo. Si la empresa es de alimentos, va a tener que tramitar y gestionar varios permisos referentes a la parte de higiene y de inocuidad con los cuales debe cumplir ese tipo de empresa en alimentos. Entonces, esas leyes, esa normatividad distinta a la de una empresa comercial o a la de una empresa de servicios. Entonces, por ello, se debe tener conocimiento y asesoramiento en este proceso normativo para poder tramitar y gestionar y definir cuáles van a ser los lineamientos que para cada empresa, esos lineamientos para cada empresa son distintos. Cada empresa es única y debe cumplir según la normatividad del país donde va a operar y donde la empresa va a incursionar o a operar. Y los casos se dan bien sea para crear o fortalecer la empresa. Entonces, esta es la quinta subdivisión, ese es el quinto subtítulo de la tercera parte de la propuesta. El desarrollar ese estudio de gestión en la parte normativa para la empresa, el cual, vuelvo y soy repetitivo, para cada empresa es distinto. No quiere decir que si las empresas están
produciendo o comercializando el mismo producto, el proceso normativo tenga que ser igual. No, no. Cada empresa es distinta. El proceso normativo es de manera particular e individual en cada empresa. Entonces, en este quinto subtítulo de la tercera parte de la propuesta para el plan de negocios, vamos a ver cuáles son las divisiones que se van a desarrollar en este quinto subtítulo. Y la primera división referente a la creación de empresa como tal. ¿Cuál es esa información básica general que se debe tener en cuenta para la creación de empresa? El proceso de constitución es formalizar legalmente, dependiendo del tipo de sociedad, cómo se va a crear la empresa. Entonces son varios procesos y trámites que se deben desarrollar. Por ello la importancia del asesoramiento. Esta información debe conocerla es de manera general para poder gestionar y tramitar no solamente el asesoramiento, sino los procesos que deben cumplir legalmente para la puesta en marcha de la empresa. Y esta no es una tarea sencilla. Por ello, la importancia de que el emprendedor y el empresario tengan una información general de conocer el proceso que se debe desarrollar y apoyarse en el proceso a través del asesoramiento. Y no es que sea complejo y que no sea sencillo porque sea demasiado complicado o complejo, sino por los diferentes procesos y la particularidad que tiene cada empresa, sino por la laboriosidad de la tramitación para formalizar el proceso de constitución de esa nueva empresa, para que esa empresa o esa actividad productiva o ese negocio nazca como una nueva persona jurídica. Este es otro concepto normativo y legal que pocos empresarios y muy pocos emprendedores tienen claro. Cuando se crea una actividad productiva, un negocio o una empresa, nace otra persona, así el dueño sea el mismo. Nace otra persona y esa persona se llama una persona jurídica, la cual va a tener nuevas responsabilidades y obligaciones diferentes a la de la persona natural, que la persona natural es una persona común y corriente. Entonces, por eso es que nace una nueva persona jurídica. Estos son conceptos legales y no es necesario de que la persona sea un abogado, sino que el emprendedor y el empresario debe de conocer estos conceptos, debe saber este tipo de información. Estas son técnicas y procesos que es vital que todo emprendedor y empresario tenga conocimiento de manera general para que no cometa errores en estos trámites y en el proceso que se debe desarrollar, bien sea para crear o fortalecer la empresa. Una vez que el emprendedor y el empresario ha podido evaluar su idea de negocio, de qué es lo que va a crear, debe realizar el plan de empresa y decidir qué tipo de forma jurídica, esto significa qué tipo de sociedad, ¿sí?, es la que más le conviene, dependiendo de la actividad, dependiendo del sector y dependiendo del tamaño de esa nueva actividad productiva, negocio o empresa que van a hacer. Entonces así, este sería el momento de crear la empresa, cuando se tiene claridad de estos conceptos, y así evitar realizar un proceso de trámites equivocados, porque los trámites equivocados a mediano y a largo plazo tienen serias repercusiones. Es por ello que hay que realizar el proceso bien desde el comienzo. Finalmente, se proporciona información de las ayudas e incentivos para la gestión y otros trámites según el objeto social de cada empresa. El objeto social de cada empresa se define antes de hacer los trámites de creación y ese objeto social se desarrolla a través de un documento que se conoce como una minuta. En esa minuta se establecen cuáles van a ser los elementos como esa empresa va a iniciar y cuál va a ser el tamaño y el sector
económico donde va a desarrollar sus actividades a nivel de operación y funcionamiento de la empresa. Y esas relaciones que debe tener con otras entidades para la creación de la empresa. Lo mismo sucede para el caso de formalización de la empresa. Cuando la empresa se va a ampliar o cuando se va a crear una nueva sede o una nueva sucursal, se deben realizar diferentes procesos normativos y legales, los cuales deben ser convocados por las administraciones públicas y los organismos que tengan relación directa con la actividad que va a desarrollar esa empresa. Entonces hay que hacer diferentes gestiones y trámites dependiendo del tipo de empresa, y vuelvo y soy repetitivo, depende de cada empresa es única, distinta. La estructuración de la gestión y trámites de ley y normativos, tanto para la operación como para el funcionamiento de la empresa, vuelvo y repito, depende de varios aspectos que se definen en esa minuta para la creación de la empresa y el tipo de sociedad que el emprendedor, el empresario o los gestores o propietarios o accionistas de la empresa han definido. La gestión y trámites a realizar dependen del objeto social. El objeto social hace referencia si va a elaborar, si va a crear, si va a desarrollar o solamente va a comercializar o va a prestar un servicio. Eso es lo que se define en el objeto social de la empresa. ¿Cuál va a ser el tamaño? Depende de los recursos que se van a invertir en la empresa. Y el sector económico al cual, dependiendo de ese objeto social, esa empresa va a ser partícipe. Eso es lo que se debe definir para hacer la formalización o constitución de la empresa. Y esto cambia según la legislatura de cada país. Cada legislatura en cada país tiene algunos cambios. Y estos trámites no solamente se deben desarrollar a nivel nacional, sino que se deben desarrollar a nivel local, a nivel regional. Porque a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, dependiendo del tipo de empresa, debe cumplir con algunos trámites. Y esto se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la definición en cómo se va a realizar la matrícula de la empresa, dependiendo del objeto social, del tamaño y del sector. Definición del nombre de la empresa. También se debe, antes de hacer el registro de la empresa, se debe consultar el nombre que se quiere definir para la empresa, para que no exista otra empresa con el nombre igual. Si hay una empresa que tiene un nombre igual, no se puede utilizar este nombre y hay que hacer el cambio. Entonces son procesos que hay que realizar. Verificar, son varios aspectos que se debe tener en cuenta. Yo aquí voy a describir algunos. Verificar que esté permitido desarrollar la actividad en el lugar de localización que el emprendedor, el empresario o los accionistas han definido. Si uno quiere colocar un bar en una zona netamente residencial, es posible que los permisos no puedan ser aprobados. A esto hace referencia. No se puede permitir cualquier tipo de actividad en cualquier lugar. Hay que consultar si es posible. El registro del establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio es si la empresa va a tener una oficina o un local o una bodega donde va a operar. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, se debe establecer si se va a registrar o la empresa no va a tener un lugar físico. Entonces, depende del tipo de empresa. Y estos permisos también se deben de investigar a nivel local según la empresa, entre muchos otros permisos dependiendo del tipo de empresa. Esto lo iremos profundizando en sesiones de trabajo más adelante. Dependiendo del desarrollo en la elaboración del plan de negocios, iremos siendo mucho más específicos en esta información. Aquí apenas les estoy haciendo la presentación
de lo que se va a desarrollar aquí en este quinto subtítulo de la tercera parte de la gestión normativa. En sesiones posteriores iremos profundizando en algunos de estos aspectos, de estas herramientas y de estas técnicas que en este momento les estamos presentando. La quinta división de este subtítulo son los lineamientos y la contratación. La empresa, la actividad productiva o negocio, va a tener que hacer trámites y gestión de contratación con clientes, proveedores y con los colaboradores de la empresa. Entonces, los diferentes tipos de contrataciones que desarrolle con diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de proveedores y con diferentes tipos de colaboradores, hay diferentes tipos de contratación. Entonces, la información general que se debe conocer para el emprendedor y el empresario es la validez de la costumbre mercantil en el país de origen, en la localidad, en la región donde va a desarrollar las actividades. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. Entonces es cómo se hacen esos actos comerciales, eso es lo que va definiendo la parte normativa y legal. Siempre que no lo contrarie, manifiesta tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos. Estos son conceptos netamente jurídicos, los cuales de manera general el emprendedor y el empresario debe tener claridad para que en su actuar y en su toma de decisiones esté acorde con la normatividad. Que estas acciones sean uniformes y reiteradas en el lugar donde haya que cumplirse las prestaciones surgido de las relaciones que se deben regular en los tipos de contratación que hay que hacer, sea con clientes, con proveedores o con colaboradores o con entidades con las cuales se va a hacer algún tipo de alianza para la operación de la empresa. En contrataciones con clientes, proveedores y otras entidades que realice la empresa según el país de origen de la empresa. Otro concepto general que también debe conocer el emprendedor y el empresario es la función interpretativa de esos actos que se deben de plasmar de manera escrita. Lo importante en los diferentes tipos de lineamientos de contratación es que se realice documentos para que quede la constancia de estos movimientos y de estas transacciones, para que si se presentan dificultades tenga cómo poder subsanar este tipo de actos. Se señala según la norma legislativa el cual las costumbres sirven para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio en el lugar donde se va a desarrollar estas transacciones, para interpretar los actos o convenios mercantiles como los contratos que ha suscrito la empresa. Vuelvo y reitero, estos son conceptos netamente jurídicos que de manera general el emprendedor y el empresario debe tener claridad. No es necesario que el emprendedor y el empresario tenga que ser un abogado. Se puede asesorar de un profesional en el derecho. La función normativa, cuando la costumbre reúne los requisitos de comercio, es decir, que no lo contraríe, manifiesta o tácitamente que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes, reiterados y jurídicamente obligatorios. Por ello la importancia de que estos tipos de negociaciones y de contratación que el emprendedor, el empresario haga en la empresa queden documentados. Es por ello la importancia. Y el cuarto y última subdivisión que se va a desarrollar en la parte normativa es la estructuración de la administración y gestión, que son dos pilares de responsabilidad de los emprendedores y empresarios en la empresa: la administración y la gestión, que son procesos netamente de dirección y de apoyo y de orientación y coordinación y de seguimiento
por parte de las directivas de la empresa, que es responsabilidad del emprendedor y el empresario, en la parte presupuestal, normativa, que cumpla con la normatividad, y seguimiento legal en la empresa. Entonces, los conceptos de manera general que el empresario y el emprendedor debe tener claro es que el presupuesto es un análisis sistemático. Quiere decir que está apoyado a través de técnicas que cumplen con la normatividad para el análisis en el futuro y en el presente de cualquier proceso productivo y financiero que realice la empresa. Que esté documentado. Vuelvo y soy insistente, documentado, para que cuando se presenten dificultades haya la posibilidad de subsanar, de aclarar, de modificar las situaciones que tengan dificultad, calculando según las entradas y salidas de los recursos. Entonces ahí queda plasmado en esta documentación tanto la parte de entradas como la parte de salidas en cifras, en valores, siendo los recursos como dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria y espacio, entre otros que se presentan a través de la gestión en los trámites normativos de la empresa. El presupuesto debe entregar como resultado indicadores financieros, los cuales cuando se hace el análisis financiero, que va a ser otra de las partes que se van a desarrollar en esta propuesta de servicio FOMEPYME, esta información es el insumo para poder hacer el análisis financiero y así tomar las decisiones en la parte de inversión, en la parte de capital, sobre la cantidad y el costo de los recursos requeridos para desarrollar cada uno de los productos, los cuales deben incluir lo que se está utilizando en todos los trámites y gestión normativa. En la gestión para la empresa se requieren recursos y esto se debe presupuestar, se debe valorizar. La información y datos concretos del presupuesto son una de las bases para la toma de decisiones. Las tomas de decisiones que realizan los emprendedores y empresarios sin estar sustentados, sin estar documentados, siempre van a dar resultados deficientes. Por ello la importancia de documentar los procesos y más cuando es la parte legal y normativa, cuando se hacen a este tipo de acciones que tienen repercusiones directas para la empresa. Hemos terminado con la sesión de trabajo de hoy con la presentación de cuál va a ser el desarrollo de esta gestión normativa para el plan de negocios o proyecto empresarial de la empresa en el enfoque de sea creación o que sea fortalecimiento. Para los dos casos aplica. Ya para terminar, quiero nuevamente invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal. Igualmente, que compartan esta información con las personas que ustedes conocen, que vean que es importante, que conozcan esta información, que hagan este proceso formativo de cambio para que esas personas también logren los resultados que toda persona está buscando. Por ello la invitación a que compartan de esta información. No olviden hacernos sus comentarios, hacernos sus aportes, y aquella persona que tenga alguna solicitud en específico nos la den a conocer a través de la plataforma o a través de los correos que están en la información de esta sesión de trabajo debajo del video. Toda esa información la estamos compartiendo con ustedes. No olviden desarrollar el proceso y ver todas las sesiones que hasta el momento hemos venido compartiendo para que desarrollen todo el proceso y logren esos resultados de manera eficiente y efectiva, que logren el éxito que están buscando. Cordial saludo.